Buenos días desde la chacra de José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mújica. Él es floricultor, es guerrillero y es presidente de este país en el que nos encontramos, Uruguay, de ascendencia vasca e italiana, hijo de una familia trabajadora. Desde muy joven se dedica a la floricultura, ahora también a la horticultura, me han dicho. Más que nada horticultura ahora. Ajá. Como vía que siempre ha utilizado para obtener el sustento de su familia. En el año 56 comienza con su militancia política. En los años 60 se incorpora al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y comienza una dura y complicada vida clandestina que le lleva, bueno, pues a recibir 6 balazos, a participar en una de las fugas carcelarias más grandes de la historia. ¿No? 2, pero una, la más grande, ¿no? En volumen, a sufrir todo tipo de torturas físicas, psicológicas, a pasar largos periodos en la cárcel, el mayor entre 1972 y 1985. En democracia se incorpora al Frente Amplio y, entre otras responsabilidades, asume la presidencia de este país en el año 2009. Pues llamó la atención a nivel mundial, que donó el 90% de su sueldo, se realizaron muchísimas y variadas reformas, entre otras la aprobación del matrimonio gay en este país, la regularización de la producción, venta y consumo de la marihuana, entre otras muchísimas cosas que llamaron la atención de todo el mundo. En la actualidad vive como campesino, de hecho nos lo encontrábamos ahora mismo recogiendo parte de su producción en esta chacra, junto a su compañera Lucía Topolansky, cuya biografía de lucha es también enorme y daría para muchísimas entrevistas también, siempre atento a los sucesos del presente y con un ojo puesto en el porvenir. Afirma en el último libro que yo al menos he tenido ocasión de leer, de conversación con el intelectual norteamericano Noam Chomsky de reciente salida, pues en él afirma que el verdadero triunfo en la vida es levantarse cuando uno cae. Muchísimas gracias por recibir a Nortes, por recibir a público aquí en su chacra. Pues siempre has defendido que la vida es esencialmente cambio, o por lo menos eso lo he oído muchas veces de ti. Pero para alguno... ¡Qué viejo! El agua que viste pasar no la volverás a ver, decía Heráclito, ¿verdad? Sí, señor. Así que viejo. Bueno, pero en todo caso en tu biografía, por lo menos visto desde fuera, es fácil encontrar constantes como un profundo humanismo, quizás también la defensa de los intereses de la mayoría social que puebla este planeta. ¿Cómo se mantiene la perseverancia frente a la adversidad? Un hombre como tú que ha vivido tanta adversidad. ¿Cómo se levanta uno una y otra vez cada vez que cae, Pepe? Tengo desconfianza. Creo que la biología es más importante de lo que parece. Creemos que nos mandan la conciencia, pienso que nos mandan las tripas. O sea, las tripas nos hacen levantarnos una y otra vez. Porque yo he notado que hay gente naturalmente pesimista, aunque saque la lotería toda la semana. Siempre todo es horrible, es negro. Y hay otros que vemos el vuelo de los pájaros, que vemos la naturaleza, que todo es un canto a la vida. Los pájaros, qué importantes. En mi tierra se dice ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Puede ser? Sí, sí, nunca estará tan lleno como la ambición humana. Ajá. Y nunca estará tan vacío, porque la naturaleza es pródiga. Lo que pasa es que los humanos no somos ni buenos ni malos, somos las dos cosas a la vez. Traemos, como dice un amigo, viste que los pájaros llevan adentro
el plano desunido. Con los horneros pasa mucho. Que Sí, claro, es una obra de arte lo que hacen los tipos. Sí. Lo traen adentro. Nosotros traemos adentro una cota de egoísmo y una cota de altruismo. Es contradictorio. Eso está dentro de nosotros. Y los humanos... Y está en lucha permanente. Y los humanos, y dentro de esa lucha permanente, la humanidad está siempre en permanente lucha por su supervivencia. ¿Cuáles son los principales retos que en la opinión de Pepe tiene la humanidad por delante? ¿Cuáles son esos retos y cómo los debemos de afrontar? Todas las cosas vivas están construidas para que luchen por su vida, aunque al final la van a perder. Pero es la contradicción de esos yuyos, de nosotros, de las hormigas, de los escarabajos, de los gusanos. Todo lo que es vivo lucha por vivir. Y tiene necesidades que tiene que cubrir. Eso nos mete en una cota de egoísmo, la defensa del individuo. Pero nosotros, la naturaleza nos hizo gregarios. No podemos vivir en soledad como los pumas. Siempre hemos vivido en grupos humanos. La larga etapa del sapiens es precisamente moverse con grupos. Por eso pudo luchar contra Neandertal y contra otros que eran más fuertes. Pero él iba en conjunto. Pues, si somos individuos, pero precisamos de la sociedad, es ahí la contradicción. El egoísmo del individuo por vivir y la necesidad de sostener la sociedad. Ese pleito es eterno. Ser humano como especie social, hablas del Homo sapiens. Hay un folclorista alemán que hace muchos años decía que realmente nos tendrían que conocer como el Homo narrans, porque nuestro cerebro está de alguna manera preparado para entender las cosas como historias, como cultura. Y precisamente sobre la cultura te has referido muchas veces como ese arma tan poderosa que tiene la humanidad, y has dicho de ella que es el arma más poderosa que tiene el capitalismo a día de hoy. ¿Cómo afrontamos los pueblos, los sectores progresistas, la lucha cultural? ¿Y qué es la cultura para Pepe? La cultura es una construcción del individuo y de los individuos sometidos al vaivén de la historia. Y no pueden escapar a ciertas matrices de su tiempo. Hubo un viejo por ahí que escribió un librito que de jóvenes leíamos, El imperialismo en la última etapa del capitalismo. Sí. Soñaba. Él pertenecía a un tiempo muy racionalista que hubo que romper con el mundo escolástico y cayó en el homo, construyeron el homo programático. Esa es una parte del homo, pero el homo es más complicado, es más que programático. Tiene instintos, tiene egoísmo, tiene altruismo, tiene bolsillo, tiene orgullo, tiene vanidad. Todo eso está. El problema es que un sistema termina formando tácitamente una cultura que es funcional al propio sistema. No era el imperialismo en la última etapa, hoy estamos en el consumismo. Porque los humanos, a partir de unas necesidades básicas, construimos un infinito número de necesidades que se van multiplicando y se van multiplicando y se terminan apropiándose de nuestra libertad. Porque ¿cuándo somos libres? Mientras estamos sometidos a la ley de la necesidad, no somos libres. Entonces, los sapiens primitivos tenían que caminar 20 o 30 kilómetros
por día para solucionar el problema de comer. Él y su familia y su entorno. Los sapiens de hoy tienen que autoexplotarse para pagar la cantidad de cotas que tienen que pagar, porque siempre tienen una novedad que comprar y se le va transformando en una necesidad impostergable. Fíjese que en Europa, en Grecia, acaban de aprobar ahora mismo la jornada laboral de 13 horas diarias, el gobierno existente. Pareciera que en ocasiones vamos para atrás. ¿Cómo es esto posible? Yo no sé si quizás por la propaganda, en su reciente conversación con Chomsky, en el libro que hablábamos antes, escrito por Saúl, hablas ahí, sí, a la orden. Es más grave que eso. Sí. En mi país, los trabajadores de la salud hace mucho tiempo consiguieron las 6 horas de trabajo. Me contaron, sí. Y no hay uno que trabajen, se consiguieron 2 trabajos. Sí, y algunos 3. ¿Y cómo luchamos contra eso? Porque la única lucha está dentro de la cabeza. Si te dejas llevar por la sociedad del marketing, que te impone permanentemente que estés subordinado y pagando cuotas, tengo que comprar esto y terminas autoexplotándote, porque tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que tienes que gastar para tener esa plata. Si multiplicas las necesidades al infinito, es el infinito lo que tienes, entonces estás enroscado. Eso es formidable para la acumulación capitalista. Pero para uno, a lo mejor no. Me estoy acordando de una cosa que a ti parece que te molestó en su momento cuando te calificaron como el presidente más pobre del mundo y dijiste no tienen ni idea de lo que es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Es que yo soy un estoico. Pobre es el que precisa mucho, porque si precisa mucho no le va a alcanzar nada. Ese es el pobre. O como dicen los aymaras, pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo en el camino de la vida. Yo tengo compañeros en pila. No soy pobre, soy sobrio en mi manera de vivir, porque quiero disponer la mayor cantidad de tiempo posible para hacer lo que se me antoja. Eso es ser libre. Pero si tengo que estar lleno de obligaciones, yo trabajo algo hoy, no porque lo precise, por mi salud, porque me gusta, porque es una necesidad. Entonces, ¿cómo voy a ser pobre? Es el contrario. Pero como te hacen en una cultura subliminal, desde que te levantes hasta que te acuestes, compre esto, compre el otro. Abres un programa de televisión y le ofrece la cremita que le va a sacar las arrugas, la doña, y que va a disimular los años, y al viejo como yo le ofrece la bicicleta ergométrica porque va y dale. Y como... Sí, de hecho decías tú en este libro que comentábamos antes, hablando de la propaganda, que la industria de la propaganda está naturalmente dirigida a tratar de separar a la persona y socavar su solidaridad. Sí. ¿Cómo luchamos con eso en sociedades que se pretenden democráticas, con algoritmos que rigen las redes sociales, que están privatizados, que no tienen ningún tipo de intervención pública y con unas nuevas generaciones nativas digitales que cada vez diferencian menos la realidad, la vida real, de la vida paralela que se ven en las redes sociales? ¿Qué hacemos? Sí, yo no sé lo que hacemos, yo sé lo que hice. ¿Y qué hiciste? Y lo que hice es esto. Y digo que se puede vivir, y se puede vivir tranquilamente, y uno no se vuelve loco. Y rescato el concepto de sobriedad, que no es apología de la pobreza, es apología de la libertad verdadera.
Porque la libertad verdadera es la que te permite gastar tiempo humano en contemplar. La palabra contemplar es la cuna de la civilización, es la cuna de la teología, es la cuna de las preguntas sin respuesta, de la magnitud donde vive. Pero hay que, si tengo que ser eficiente y tengo que multiplicar mi productividad y aumentar cada vez más, y tengo que prepararme para seguir mejorando la productividad y ser eficiente, no me queda tiempo para contemplar el mundo. qué es vivir. Y hablas mucho de la libertad. Este es un continente que para muchos, América Latina particularmente, representa eso en el mundo. Durante tu gobierno, y yo creo que después en todas tus declaraciones, siempre has apostado por esa unidad de los pueblos del sur. ¿Cómo la ves? ¿La ves más cercana, más lejana? ¿Cómo ves el presente de América Latina? La veo muy complicada porque estamos sometidos al peso de esta civilización que ha generado una cultura subliminal que domina nuestras emociones y la gente se mueve por emociones y entonces paga con felicidad. La gente puede ser hasta muy rica y tener muchos cacharros, pero cada vez es menos feliz. Definiendo la felicidad como lo que te dije, la posibilidad de perder tiempo para contemplar. Por ejemplo, estaba preparando unos canteros la vez pasada para plantar un poco de alfalfa. Y me encuentro en el medio del campo una tera con 3 huevos y paro la rueda del tractor a 20 centímetros porque la tipa no se movía. Puse la marcha atrás, le dejé el claro donde había hecho su nido y la estuve controlando. Sacó sus pichones, el macho le traía lombrices y comida para tender en el nido. Y después peleaban para mantener los pichones porque hay chimangos que se los quieren comer y todo. Un espectáculo de la vida, ¿viste? Ah, que sí, soy muy de contemplar también las aves. ¿Te das cuenta? Estamos rodeados de maravillas, sí, pero no las podemos ver. Pues sí, porque no tenemos el tiempo para ello. No tenemos tiempo. Ahora fíjate, esa vieja Atenas, ¿qué podía tener? 100.000 habitantes. Y los varones, en un mundo patriarcal, y que tenían esclavos, trabajaban muy poco. Los que trabajaban eran los esclavos. Entonces se pasaban discurriendo y discurriendo y discurriendo en el ágora y eso. Terminaron inventando todos los cimientos de nuestra civilización. Una aldea grande de gente que perdía el tiempo. Porque seguramente para la creatividad, que es una capacidad humana, un superpoder que tenemos, sí, necesitamos aburrirnos y tener tiempo también para ello. Sí, especular y decir bobadas y todo lo demás. Y fíjate tú, es una cosa curiosa. Ahí se va a originar el teatro, se va a originar la comedia, todos los fundamentos filosóficos. Entonces... Y volviendo a América, ¿cómo tenemos la cosa en el patio americano? ¿Complicada? ¿Cuál es el futuro? No sé cuál es el futuro, ¿Cómo lo pero ves? me doy cuenta, mi generación tendió a confundir que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener matemáticamente como resultado un hombre nuevo. Pero quedamos prisioneros un poco de la misma cultura.
Y el mundo mejore, va a ser un mundo que va a ser tantas toneladas de aluminio, tantas toneladas. Pero estaba sometido al dios mercadería, igual que el otro. No hubo un cambio cultural. ¿Y estamos a tiempo de hacerlo? Y no sé si estamos a tiempo. Lo que tengo claro, que los cambios materiales son importantes, pero si no cambia la cultura, nunca son suficientes. Y es más difícil cambiar las claves culturales que las realidades materiales. Para colmo, como gran ventaja, el mundo se nos ha hecho mucho más laico. No somos creyentes. Entonces no tenemos el sueño de un mundo ultratumba mejor o algo por el estilo. Que sirvió para funcionar mucho tiempo. Y que incluso alguna vez tú has señalado que, por ejemplo, el catolicismo puede ser una vía para facilitar la unión de los pueblos del sur, en el caso de América Latina. Bueno, yo no soy creyente. Sí, sí. Pero buena parte del continente americano es católico. Y yo tengo entonces respeto hacia la Iglesia Católica por razones políticas, porque tenemos una lengua que vino de Castilla y nosotros la hemos aboñatado a nuestros estilos en común. Del Río Bravo a la Tierra del Fuego, si hablamos despacio nos entendemos, porque incluso el portugués o el que hablan los brasileros, si se habla despacio lo entendemos. Sí, se entiende, sí. Y no vas a encontrar en la superficie de la Tierra ningún tamaño de tierra de esas dimensiones donde la gente habla, se puede entender. Yo estuve en China, se hablan como 40 lenguas, estuve en un lugar que había 6 traductores, andá a saber lo que me decían. Nosotros ahí en ese sentido sí es verdad, bueno, yo a veces que incluso en España hay muchos que nos sentimos un poco también de la patria grande, con todo el respeto. Claro, porque la lengua tiene una importancia bárbara, tiene. Al mundo lo pensamos con palabras. Tal cual. Por lo tanto, eso es ineludible. Y bueno, no sé cuál es el porvenir. Pero me doy cuenta que los cambios culturales son importantes. ¿Y cómo se ve desde aquí? Bueno, pues yo he encontrado muchos rastros de mi patria, de mi tierra, por aquí, sobre todo de la parte democrática de España, de la época de nuestra República Democrática. He visto mucha simbología en el Uruguay. Veo que hay interés también por lo que pasa más allá del charco. ¿Cómo se ven las cosas, lo que nos está pasando en Europa otra vez con la guerra dentro de nuestras fronteras? En mi país, España, que ahora mismo está en un proceso también. Nosotros pusimos mucha esperanza. Nos parece que el proyecto de la Comunidad Económica Europea era un proyecto interesante, que surgió históricamente por fuerzas de afuera. Tenía de un lado el peligro rojo y por otro lado el desafío americano. Y hubo gente conservadora que se dio cuenta que si Europa seguía con sus contradicciones, en el mundo que se le venía encima no tenía. Y decidieron poner rumbo a eso que llaman la Comunidad Económica Europea. Es un proyecto formidable. Pero hay muchos siglos de nacionalismo y cultura que también juegan en contra.
que por momentos aletean y que están ahí. Apostamos, por ejemplo, a construir una relación económica más intensa con Europa. Llevamos 25 años discutiendo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esta región, no solo el Uruguay, toda la región, la Amazonia, es la última reserva alimentaria que le queda a la humanidad importante. ¿Y quiénes están cada vez más presentes en el intercambio? Gente que viene de muy lejos, de Oriente, de China. Y no es bueno depender de uno. Ajá. Pensábamos que la alternativa de equilibrar era Europa, por nuestros antecedentes, por nuestra cultura bastante mediterránea, por un montón de cosas. Pero lamentablemente no va a poder ser. ¿Y por qué no va a poder ser? Porque Europa no puede superar sus contradicciones. La defensa de los intereses agrícolas franceses, polacos, europeos, no quieren arriesgar. Y entonces se cierran. Con lo cual nosotros no podemos escapar a la realidad que significa el principal comprador que tiene América Latina por todos lados es China. No es que nos guste o no nos guste. Es la realidad. Y América Latina unida puede jugar un papel dentro de este mundo multipolar. El problema es que América Latina... Yo pienso que América Latina es una nación no conformada. Una nación que construyó muchos países, pero no ha construido una cultura continental de moverse como un cuerpo. Entonces no tenemos peso en el mundo en el que vivimos. Fíjate, tú somos 6-7% de la población mundial. Pusimos el 30% de los muertos por COVID. Fuimos incapaces de una política conjunta, de que se juntaran nuestros presidentes y le dijeran a las empresas farmacéuticas: queremos compartir de alguna manera las patentes, el conocimiento, porque tenemos 5 o 6 países en América que construyen vacunas. Sí. Para acelerar el proceso de vacunación. No. Cada cual revolvió el punto y salió, hizo lo que pudo y así le fue. Y tanto porque para tener fuerza tenés que juntarte. Eso, sí, sí. Y nos cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta? Los países son hijos de su historia. Como España tuvo 800 y pico de años de reconquista, el feudalismo en España duró mucho tiempo. España y Portugal, cuando salieron a colonizar, eran potencias feudales y se implantaron criterios feudales. En esta parte de América se distribuyó la tierra con un criterio feudal. Algunos pocos, unas grandes heredades y lo demás que se arreglen. Consecuencia, no es lo mismo que pasó con las 7 colonias inglesas americanas, donde había triunfado la revolución burguesa. Le habían dejado los títulos y los bucles, pero la burguesía, como clase, distribuyó los recursos con criterio burgués, lo que necesitaba una familia para vivir, y se creó una sólida clase media rápida que empujó tempranamente
al proceso de industrialización. Nosotros quedamos con una aristocracia que importaba los lujos de allá y más bien retrocedimos. Los ponchos nativos que eran tejidos y eso empezaron a venir de Manchester. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nuestra independencia política se da en el mismo momento que se afirma el mercado mundial del naciente capitalismo industrial en el Canal de la Mancha. Casi todas las capitales de América se desarrollaron en un puerto. Todo lo contrario de Europa. Porque Madrid está en el corazón, París está en el corazón, Berlín, salvo Inglaterra, que era una isla. Nos estabas hablando ahora también un poco... Quiere decir que fue más importante para nosotros la relación económica con la metrópoli que entre nosotros. Está claro, pero sí reivindicas esa unidad y esa, de alguna manera, hermandad. Lo que sí estamos viendo es que unidad se está produciendo de alguna manera entre hermanos y primos de lo que se ha venido a llamar neofascismo, como Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, los abascales en España, que de alguna manera creo que no estábamos acostumbrados a que la impugnación de las sociedades y de lo existente viniera por los ámbitos de lo que podríamos llamar extrema derecha. ¿Cómo ves el auge de estos sectores o la presencia de estos sectores y cómo crees que hay que encarar esta situación? Yo creo que esto es un coletazo de la revolución neoliberal que terminó con los cimientos del estado de bienestar y entró a cambiar la regla del juego y no es suficiente, obviamente, y ha contribuido a un vertiginoso crecimiento económico y a una vertiginosa concentración de la riqueza. Ha aumentado enormemente la desigualdad. No quiere decir que hay más pobreza, quiere decir que hay mucha desigualdad, que no es lo mismo. El concepto de pobreza es histórico y social. Histórico ¿por qué? Porque un faraón debía ser una persona muy rica en su época. Y le hicieron una tumba que trabajaron 300.000 personas 20 años, ¿te das cuenta? Claro. Pero no podía tener una heladera. Sí. Porque su época no lo permitía. Y hoy cualquier pobre tiene una heladera. Por eso te digo que el concepto es, probablemente haya en una ciudad americana pobres que tienen un auto, una heladera, un televisor, son pobres. Sí. En esas circunstancias. Entonces, en un mundo cada vez más lleno de cuestiones materiales y de progreso tecnológico, hay una brutal concentración de la riqueza. Se resume en esto. La tasa de crecimiento de la economía es muy inferior a la tasa de acumulación de capital. La acumulación progresivamente crece mucho más rápido que la propia economía. ¿Y esa acumulación? Aún en plena pandemia hubo gente que le fue bárbaro. ¿Y esa acumulación puede estar la base de todos estos sectores radicales que ahora mismo están, o extremistas más bien, que ahora mismo están surgiendo? Bueno, yo creo que son funcionales a este mundo. Quieren reducir al individuo aislado todos los problemas. Entonces, tú eres responsable de tu porvenir. Sí. Y nadie en la sociedad no tiene por qué mitigar tus dificultades ni nada por el estilo. Y podemos vender un riñón para comprar un auto porque es nuestra libertad. Claro. Sí. Se cae en el ridículo.
Pues Pepe, la verdad es que no queremos tampoco robarte toda la mañana, sí preguntarte, un poquitín te comentaba antes, mi país particularmente, donde eres una persona pues muy seguida, respetada, está en un momento ahora de fuerte cambio, debate sobre el gobierno. Yo no sé si desde aquí se sigue algo sobre la coyuntura española, Sí, sí. cómo ves el presente del país, se pone encima de la mesa, por ejemplo, la posibilidad de la amnistía como una herramienta para el diálogo político y la estabilidad gubernamental. Tú todas estas cuestiones desde aquí, entiendo que obviamente estamos en otra realidad, ¿cómo las ves? ¿Cómo Visto ves? de lejos, da la impresión de que España tiene una crónica dificultad para transformarse en un país auténticamente federal, de respetar los localismos, de poderlo organizar. Entonces, reduce el concepto de unidad a España como una sujeción de los distintos rincones de España a la tradición de Castilla, poco menos. Y visto de lejos da la impresión de que España es un conglomerado de pueblos que tienen sus identidades y que tiene enormes dificultades en reconocerlas y que crea chauvinismo por todas partes. Hay una tradición catalana que tiene hay una tradición que los vascos son una realidad que se llama Vasconia y no tiene, es indiscutible. Pero España tiene dificultades de aceptar esa realidad. ¿Cómo lo resuelve? No sé. Dice un sociólogo chino actual, hay más diferencias históricas entre Cantón y Pekín o Shanghái que las que puede haber en cualquier país europeo. Sin embargo, tuvimos que aprender a vivir juntos y a respetar la diversidad de lo que somos. Aprender viviendo juntos y respetando nuestras mutuas diferencias. Sería un consejo de Pepe para... Totalmente. Es un error creer que los chinos son una cosa sola. No. Yo estuve en la vieja Unión Soviética. 217 lenguas ya hablaba. ¿Y cómo se llevaba aquello? Y yo qué sé cómo se llevaba. Se llevaba. Los árabes habían logrado una maravilla, yo qué sé. Se lograba. Porque hay que aprender a negociar y respetar la diversidad. Nosotros en América tenemos 60 millones probablemente de indígenas y otros tantos descendientes de africanos. Son parte de nuestra América. Tenemos que entender y hay que respetarlo, eso existe. Y no le podemos pasar por una aplanadora, estamos locos. Pero va más allá de España. O en el mundo que viene aprendemos a convivir con cosas diferentes, o estamos condenados. ¿Por qué? Porque hay una cultura árabe, porque ahí está la India, un continente enorme, claro, con una cantidad de contradicciones y todo lo demás. Te gustará, no te gustará, pero es una realidad y con la realidad hay que negociar, no hay otro camino. Con la realidad hay que negociar, sí, siempre, ¿no? Siempre hay que negociar. No imaginar un mundo que no existe. No.
En un metro de campo, acá en el Uruguay, a veces puedes encontrar 200 especies de yuyo distintos. ¿Y cómo conviven? Esto es un mensaje de la naturaleza. Hay que aprender a convivir. Si no, el mundo se hace imposible. Imposible. Pues toda una lección de vida, creo que también de convivencia y un honor, un privilegio para este medio, para Nortes, haber venido a hablar contigo. No sé si quieres decirnos algo a modo de conclusión, porque sé que tienes que seguir cultivando, que No. la tierra no se mantiene sola. Pero no sé si nos quieres comentar algo. A mi tierra, Asturias, yo soy, y me gustaría además invitarte, aunque sé que estás muy cómodo en tu chacra, pero a venir a visitarnos cuando quieras. Yo soy de Asturias, el pequeño rincón del norte de España. Yo no viajo más lejos. Pero en todo caso te esperaremos siempre y te leeremos. Yo, 2, 3 horas de avión como máximo. Como máximo. Pues esta locura es. Montevideo es la ciudad más al sur, la capital más al sur. Salir de acá son 10, 12 horas mínimas. Ya no lo. Bueno, tengo 88 años. Pero muy bien llevados. En todo caso, te traigo un pequeño trocito de mi tierra. Esto es azabache, que es la tierra. Es la tierra de mi tierra, la piedra preciosa, digamos. Es una cigua, que es un símbolo, se discute si de origen celta o romano, que es un puño. Así se importó en el Brasil también como símbolo de lucha contra los malos augurios, búsqueda de la buena suerte y del futuro. En todo caso, pues si en Asturias tenemos más complicado, pues un cachito de mi tierra me gustaría que se quedara aquí contigo en el Uruguay. Tú sabes que qué conventillo la historia humana, ¿no? Tú sabes que hay cosas que no tienen explicación. En el norte de Vietnam hay una gente que habla casi un guaraní. ¿Y cómo? No sabemos. No sabemos. Estamos, ¿no? Hay un cuento que dice que estamos todos conectados por un hilito. Yo admiro mucho a la peripecia humana. Estoy convencido. Admiro a los hombres primitivos, a las mujeres y a los hombres. Porque lo que hicieron los sapios primitivos, que se desparramaron por toda la tierra, con los medios que tenían, es una cosa. Una vez estuve en Nueva Zelanda. ¿Sabes lo que es Nueva Zelanda? Son unas islitas en el medio del océano Pacífico. Un océano. No sé cómo hicieron para llegar acá. Y llegaron. Con los medios que tenían. Y llegaron a los polos. Con los medios que tenían. Y generaron cultura. Si los humanos hubieran sido tan jodidos como somos los contemporáneos, hubieran desaparecido. Bueno, en todo caso, escucharte son admirables. Admirables. Con los recursos que tenían, las peripecias que han cubierto. Pues admirable, les parece a muchas personas en el mundo, a mí mismo también, pues tu desenvolvimiento particular y tu aporte.
y nos quedamos con muchas cosas de esta conversación, entre otras pues la fuerza de lo común, del hacer piña y bueno, un futuro construido entre muchos, ¿no? Esas llamadas que nos has hecho pues a la unidad de los pueblos, ¿no? Y a seguir pensando un futuro posible. Claro, es que estaría hablando contigo, ¿quién? Tienen que tolerarse más los españoles. Tenemos que, pues... Los hispanos tienen que tolerarse más, aprender a comulgar con lo diferente. Pues nos quedamos, si te parece... Eso de querer pasar una garlopa y que todos sean iguales. Eso no es utopía, es ucronismo. La igualdad en ese caso no sería uniformidad, sino la uniformidad no es la igualdad, sino iguales dentro de la diversidad, sería, Pepe. La naturaleza construye cosas semejantes, no iguales. Cada individuo es una cosa única. Tiene un algo único. No. Y bueno, y lo comprobamos todos los días eso. Mira, en la tecnología moderna aparecieron herbicidas. Usamos un herbicida de la mano. Sí, mata todo. Pero hay algunos que no lo matan. Y ese se reproduce. Y se reproduce más. Y genera una variedad resistente. Lo que nos pasa con las bacterias, con los antibióticos. Le damos un antibiótico y decimos, pero hay alguno que resiste y te genera. Porque la naturaleza hace travesura. Ajá. Descártalo igual. Hace semejante. Sería bueno que nosotros incorporemos ese concepto, porque tenemos que organizar lo que tiene diferencia. Pero bueno, el mercado quiere reglamentar todo. Uh-huh. Supuestamente bajo la bandera de la libertad, ¿no? Pero bueno. La libertad como negocio. Uh-huh. ¿Y la libertad puede ser un negocio, en tu opinión, Pepe? Hasta el tiempo de la vida lo han transformado en un negocio. Más dinero tienes, más vives, ¿no? Sí, sí. Así es la cosa. Bueno, Pepe, pues yo no sé si quieres comentar algo a mis paisanos y paisanas más allá del charco a modo de conclusión de esta agradable charla en casa de un campesino, de un ex guerrillero, de un expresidente. Vivimos en un mundo muy urbanizado y como tal nos despegamos mucho de contemplar la naturaleza. Hagan menos turismo y vivan más con la naturaleza. Menos turismo y más vida con la naturaleza en un momento en el que Asturias, mi tierra, precisamente por primera vez en su historia está recibiendo muchísimo turismo y hay muchas voces que claman por otra manera de viajar, que tiene más que ver con el ir a hacer cosas y menos con el consumo sin más de carburante y de moverse de un lado para otro. Europa está llena de pueblitos abandonados. Vayan al pueblo. Preciosos pueblitos. Por lo menos para envejecer. Pues... salir del ruido de esas gigantescas ciudades. La megalópolis termina generando la soledad adentro de la multitud. Pues una pena que no vengas a Asturias porque verías también allí muchísimas experiencias a las que desde aquí también saludamos de repoblamiento responsable de nuestros pequeños pueblos, de volver a llenar de vida, de cultura Me parece y de bárbaro. cultivo. Entonces, pues un abrazo grande a todos los amigos y amigas que están haciendo eso en la tierra. Muchísimas gracias, Pepe, por esta charla que, bueno, son de las cosas que uno se lleva en esta vida. Muchas gracias, de verdad. De vez en cuando tienen una florcita al Mediterráneo. Vale, lo haremos. En homenaje Lo haremos. a los que duermen ahí. Lo hacemos. Muchas gracias, Pepe.